y todos los emprendedores están buscando la respuesta. Definamos unos objetivos para este año, revisemos trimestre y en la medida que vamos revisando la ejecución, si no nos dan los resultados, debemos replantear la estrategia. Y tiene que me ha comprado, qué información le he hecho llegar, qué tan sensible es a mis campañas. Es tener una visión muy enriquecida, es un beneficio oculto. Bueno, no tan oculto, yo creo que lo podríamos hablar. Es una experiencia multicultural. Sergio mi tocayo ha sido un gran baluarte de nuestra organización desde hace ya poco más de un año. Sergio ha participado con nosotros en programas tanto como experto en el tema de consultoría con varias empresas, como también como compañero de trabajo. Me siento muy orgulloso y muy contento de que nos acompañe. Él ha estado con nosotros en reuniones de trabajo, de planeación, incluso de generación de ideas creativas para mejorar el desempeño y la manera en cómo hacemos el trabajo en ForwardWise. Él ha sido una persona muy importante para nosotros y además como persona, como ser humano, es una extraordinaria persona. No tenemos el gusto de conocerlo todavía de manera personal, pero ya habrá tiempo, seguramente lo veremos muy pronto. Nos daremos el espacio para conocerlo, ya digámoslo así, persona face to face, ¿no? Pero vamos a empezar con algunas y luego dejamos para después otras. Mira, Claro que la sí. primera que te quiero preguntar es esta. Ya con la experiencia que tienes de conducir sesiones de trabajo de coaching, de consultor, en empresas tanto mexicanas, colombianas y ahora también en Estados Unidos, que nos apoyas mucho con eso, yo te quisiera preguntar en el terreno de tu experiencia trabajando con estas empresas de diferentes países, dime qué encuentras en común, vamos a ponerle de una manera muy coloquial, que les duele igual a todas, no importa de dónde sea. Sí, es una excelente pregunta. Yo creo que no importa el tamaño de las empresas, hoy hay una gran confusión sobre cómo avanzar, cómo enfrentar a este nuevo entorno competitivo, donde la tecnología ha tenido un gran impacto y donde en general los empresarios tradicionales encuentran dificultades para volverse más digitales. Y los que son, llamémoslos nativos digitales, emprendedores, también encuentran ciertos desafíos, pero en el fondo se resume en modelar lo que está pasando y apalancarse en las fortalezas y partir de una definición estratégica, colocar al cliente en el centro y trabajar sobre los elementos de fortalecimiento y de transformación que cada organización necesita, porque no, no todas tienen la misma historia. Entonces, hemos tenido la oportunidad de encontrar muchas empresas que tienen unas grandes ventajas porque tienen lo más importante, clientes y una propuesta de valor, una oferta, pero tienen grandes desafíos en lo que llamaríamos mercadeo, ventas y servicio al cliente, tienen desafíos en formalizar la estrategia y tienen el desafío de incorporar el elemento de la estrategia digital y vender en los tiempos del Internet, vender en el tiempo de los smartphones, en un entorno competitivo muy competido. Y, y ese es el reto que enfrentan todos los tipos de organización, yo diría en la región. Eh, pero hemos encontrado excelentes propuestas de valor, eh, pero hay que trabajar en lo que llamaríamos en la redefinición estratégica, es decir, en dónde estamos, a dónde queremos llegar y fijar metas y fortalecerse a nivel de procesos, eh, optimizar la organización. No, si queremos crecer, no puede ser con la misma organización, sin perder esa esencia de la propuesta de valor que es lo que los ha hecho exitosos. Entonces, yo diría que hay una gran confusión sobre cómo operan las empresas exitosas hoy y todos los emprendedores están buscando la respuesta. Y ahí encontramos sus fortalezas y encontramos sus debilidades y sobre ellas hay que trabajar con un modelo ganador que sea sostenible en el tiempo y en donde el emprendedor pueda básicamente tomar el control de lo que está pasando. Eh,
El cambio se va a seguir dando a unas velocidades brutales y hay que, lo que creo que ha hecho muy exitoso el modelo de For Advice es que ese coaching, ese acompañamiento es práctico. Entonces, desde la primera sesión comenzamos a poner tareas, comenzamos a buscar transformar la empresa en las diferentes dimensiones y de acuerdo a las prioridades que se fijen. Eso es muy necesario en los tiempos. Ya no esas consultorías que duraban 6 meses, un año, año y medio, esos son de otro siglo. Se necesita consultorías muy prácticas que vayan a los problemas que tienen, a los desafíos que tienen las organizaciones y un acompañamiento ágil y práctico con propuesta metodológica y buscando en el corto plazo impactar y sobre todo ir al resultado. Entonces ahí eh, sí hay comunes denominadores, sí hay un reto estratégico, sí hay un reto de definir una estrategia digital, llamémoslo, de vender, de vender en el mundo digital, implementar los famosos embudos de ventas y sobre todo poner al cliente en el centro, pero de una manera práctica y usando también tecnología, ¿no? Transformación digital. Muy Eso es bien. a grandes rasgos. Muy bien, fíjate que coincidimos también tú y yo en esta apreciación que tienes. Hay unos puntos que yo recuerdo en el terreno del trabajo que hemos estado haciendo juntos aquí con clientes, y es que precisamente, además de lo que mencionas de los retos tan cambiantes, tan dinámicos que se van haciendo, incluso retos nuevos cada 2 o 3 meses para las empresas, hay una parte que encuentro en común. Hemos trabajado con empresas de colombianos en Estados Unidos, Sí, mexicanos en Estados Unidos, peruanos en Estados Unidos, costarricenses en Estados Unidos, o sea, incluso venezolanos que huyeron de su país en Estados Unidos. Y sí. el punto en común, que es como una máxima que se repite entre todos ellos, si podemos ponerle así, que se parecen todos entre sí, es que tienen, fíjate, tienen algo que me encanta. Tienen una determinación, Sergio, una Ujú, determinación puesta a prueba incluso contra todas las dificultades que saben ellos que van a enfrentar. Esa determinación es una inspiración personal con una pasión que encuentro en ellos, precisamente yo le llamo determinación, con una voluntad puesta a prueba. Y ujú, eso no importa la nacionalidad y tiene que ver con lo que mencionaste. Sí, con eso es importante arrancar y tenerlo siempre todo el camino. Pero también lo comentaste tú ahorita, necesitamos metodología, necesitamos un sistema, una forma de trabajo para optimizar esa energía, esa pasión, ese gusto por el negocio, pues con una forma ujú. ordenada y una manera adecuada para que las cosas se hagan correctamente, ¿verdad? Es esencial porque el hecho de que tengas una propuesta de valor y como emprendedor hayas tenido un resultado positivo por 1, 2, 3 años no garantiza la supervivencia. El Sí, entorno competitivo es extremadamente exigente. Una pequeña empresa, un emprendimiento latino, llamémoslo así, eh, tiene que cumplir con los mismos requisitos legales, tiene que hacer la misma gestión comercial, financiera, ¿sí? Cumplimiento del marco legal, incorporar las herramientas de tecnología que se requieren, que hoy son más asequibles, pero eso no ocurre si el emprendedor, el dueño, el estratega no lo modela, ¿sí? exacto. No podemos seguir incentivando a las empresas que sigan operando con base en una estrategia que está solo en la cabeza del emprendedor o del gerente y que no se formaliza, documenta y se comparte y se vuelve un ejercicio colectivo, porque la estrategia debe ser revisada cada vez con mayor frecuencia. Entonces, tú lo decías, eh, definamos unos objetivos para este año, revisemos trimestre y en la medida que vamos revisando la ejecución, si no nos dan los resultados, debemos replantear la estrategia y tiene que ser muy ágil. Y Exactamente. para eso necesitan los sistemas, la información, Los ¿sí? datos, los Los datos. datos, pero tienes que definir una visión estratégica. ¿Dónde estoy y a dónde quiero llegar? Que me ha ido muy bien y recuerdo a algunos amigos, ya he vendido $120,000. Bueno, pero ¿cómo los vendiste? Y no eran capaces de describir cómo es el mix de la venta. Sabía que Sí, habían vendido 120 y estaban contentos. exacto. Entonces yo les dije, bueno, en 3 años, ¿cuánto quieres vender?
y nos ponemos a pensar y se Claro, empiezan a fijar claro. metas. Es distinto un negocio si quiero en 3 años estar vendiendo $1 millón a un negocio que quiere estar vendiendo $300,000. Es Oye, distinto. otra pregunta que tiene que ver con este tema. Mira, dentro de todo esto que hemos trabajado juntos ya, en este camino que llevamos juntos, podemos decir tú y yo que hay de empresarios a empresarios características muy diferentes de aquel que tú y yo vemos como una persona, como una tierra más fértil, vamos a ponerle así. Haz de cuenta como si una persona fuera a querer cosechar algún tipo de planta en una tierra, pues trata de Ujú. buscar que la tierra le corresponda a través de llamándole tierra fértil, donde su cultivo, con el esfuerzo que él va a hacer, pues va a poder lograr de veras cosechar en algún momento. Bueno, ¿cuál es el tipo de empresario que tú y yo, trabajando juntos en esto, podemos decir que es más fértil, como tierra fértil, para cosechar mejor con ellos? Pues es el que coloca al cliente en el centro y tiene la capacidad de hacer evolucionar su propuesta de valor y su modelo de negocio de una manera más ágil. Eh, es aquel que entiende que lo que hoy es su ventaja competitiva y su innovación no es sostenible y se preocupa por seguir innovando, seguir complementando. Eh, Esas ventajas competitivas se pierden fácilmente y más en el entorno en que nos encontramos. Entonces, es un empresario que tiene conciencia de sus fortalezas, de lo que son sus elementos de diferenciación, conoce su cliente, pero está abierto también a incorporar procesos de fortalecimiento y formalización para garantizar su supervivencia. Entonces, yo diría que es aquel que es humilde, que es receptivo, que es consciente de lo que lo hace diferente, pero sabe que eso no es sostenible indefinidamente y que tiene que hacer crecer su negocio y fortalecerlo para que se vuelva realmente una empresa. Hemos visto en pequeñas empresas, emprendimientos muy exitosos que están en ese desafío de formalización y definir un horizonte de crecimiento y trabajar por él, Muy ese bien. horizonte de crecimiento. Eso ha sido un común denominador, pero como tú dices, hay modelos de negocio y propuestas de valor increíbles que uno dice, oye, ¿cómo llegaron a este punto sin haber formalizado? Todo está en la cabeza de un genio. Eh, ¿Cómo va a armar equipo? ¿Quiere Bueno, toda la vida estar al frente del detalle o va a querer jugar golf de vez en cuando y sí, la dedicarse vida al es personal. desarrollo? Fíjate que Eso. acabas de decir algo muy interesante dentro del tema de la humildad que mencionaste. Justo llega un momento en el que el mago, por llamarle de una manera, el Superman, que logró Ujú. llevar la empresa al nivel que ahora se encuentra, vendiendo, creciendo y armando una propuesta de valor al mercado buena, llega un momento, como dijo al principio de Peter, tu nivel de competencia va a llegar. Ah, ok, sí. ¿Te acuerdas? Ese principio famoso de Peter, tu nivel Sí, de competencia te va a llegar en algún momento. O sea, no puedes ser bueno en todo el tiempo, es imposible. es imposible. Entonces, justamente ahí nosotros como asesores, como coaches, como consultores, ¿cuál es nuestra principal fórmula, si se puede llamar así, para hacerle ver a él que aquí estamos para ayudarle? Eh, Tiene que haber una toma de conciencia y comparar lo que hacer es lo que yo llamo un benchmark competitivo, un benchmarking, porque es al comparar lo que yo hago y cómo lo hago, cómo lo hacen los demás, ¿sí? Es cuando logro el contraste que necesito para identificar las brechas, ¿de acuerdo? Entonces es un modelo muy de potenciar las fortalezas, pero tomar conciencia de las limitaciones de cara al objetivo que me fije. Insisto, si yo estoy cómodo con $100,000 y mi objetivo es llegar a 300, pues las inversiones son distintas, las velocidades son distintas. Si yo me quiero fijar un objetivo de 1 millón, tengo que tener el camino es un poco distinto. Entonces, lo fundamental es tener un modelo en que eh, yo lo explico diciendo, piensa más en términos de tu propuesta de valor, colocando al cliente en el centro, y del diseño de esa propuesta de valor. Y es posicionarse en el lugar del cliente. ¿Qué le duele al cliente? ¿Qué tareas hace el cliente? ¿Qué le causa alegría?
Y si yo diseño mi oferta pensando en eso, voy a, y lo hago de manera iterativa y reiterada, voy a garantizar esa alineación estratégica que siempre hemos hablado de los consultores, ¿no? ¿Qué tan alineado estoy? Y eso va a garantizar que ese cliente permanezca, que sea fiel, que me refiera, que toda la idea global. Eh, y ahí es donde está hoy el reto. Eh, no muchos manejan estas metodologías como Canvas, etcétera, diseño, propuesta de valor, que son en realidad su inspiración muy sencilla y que hay que aplicar. Entonces, eso implica toma de conciencia de qué me hace fuerte, y el empresario tiene que hacerlo, tiene que hacer esa revisión de conciencia. Oye, ¿por qué me ha ido bien? Ah, es que somos cumplidos, es que estamos brindando un servicio que nadie más tiene, nuestro precio es competitivo, atendemos un segmento y empiezas a ver cuando tú vas llenando los cajoncitos, empiezas a encontrar la fórmula, ¿por qué eres ganador? Y al formalizarlo, eso se vuelve la base para dar el gran salto y tiene que reflexionar y tiene que reflexionar en términos de qué tan grande es ese salto, insisto mucho. Incluso determinando opciones como, quiero crecer para vender, quiero crecer para llegar a un punto en donde voy a buscar un socio, quiero crecer para heredar este negocio a mis hijos. Todos esos temas es muy importante tenerlos claro, porque sin una estrategia y sin unos objetivos, todo lo demás si eso no está claro, ya la metodología no aplica, porque nos podemos perder en fortalezcamos los procesos. Sí, necesitas gestar el talento humano, recursos humanos, bueno, hacer el perfil del cargo, en fin, muchas cosas, pero eso es realmente prioritario y va de la mano del objetivo que me fijé de esa visión de futuro, de ese punto donde quiero llegar. Y es ahí donde yo creo que se combina algo muy importante y creo que yo he tenido oportunidad de verlo, es escuchar al emprendedor joven, al emprendedor de la última generación y esos emprendedores un poco más tardíos o las empresas que ya tienen una trayectoria un poco más larga. Y cada uno tiene su fortaleza y su reto. Y en general ambos tienen que aplicar la misma fórmula, es competir en este entorno haciendo todo lo que hay que hacer, definiendo una estrategia digital, un embudo de ventas, vender por internet, etcétera, etcétera. Pero volvemos a lo básico, ¿dónde estoy? ¿A dónde queremos llegar? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Y cuál es el camino que quiero usar? Y luego Bueno, lo otro se resuelve más fácil, pensemos en términos de lo que yo llamo transformación digital. muy bien, Hombre, si necesito un ERP, un CRM, herramientas que hoy se alquilan y muy que bien. Oye, son más asequibles. en ese terreno que mencionas acerca de sabiendo y poniéndole enfrente al empresario, al director, un plan de trabajo, Sí. de acción. En tu trabajo reciente con las empresas y empresarios que hemos estado viendo, ¿dónde encuentras tú que con más frecuencia se detienen o el avance no se logra como quisieran? ¿En qué aspectos? Eh, Perdóname, Sergio, me distraje, me Sí, quedé pensando en una cosa y no la, la entendí la pregunta, pregunta. la pregunta es así, mira, ya ves que nosotros les proponemos un plan de trabajo, ¿no? De 10 Sí, semanas, sí, de 10 semanas. Y sí, luego sí, cada semana les ponemos una tarea para que la vayan sí, haciendo, porque esa semana es importante para que la siguiente se logre lo siguiente. sí, sí. Si no avanzas en esta semana y llegamos al lunes de la próxima para ver lo que no hiciste y te tengo que ayudar yo, pues ya perdimos una sesión de una semana. Bueno, en ese proceso de avance, en tu experiencia que tienes aquí, ¿qué factores o qué elementos con más frecuentemente te encuentras tú que son las fallas principales de los directores o los ejecutivos o los que están trabajando con él como colaboradores incluso? Yo pienso que están en el reto de incorporar metodologías ágiles para poder hacer una verdadera gestión del negocio y para poder responder a esa visión estratégica. Eh, eh, es, la gestión en general es muy instintiva.
Y en ese sentido, el reto es sentar esas bases y que tomen conciencia de los conceptos. O sea, hay una gran debilidad y gran confusión en lo que es mercadeo y ventas, eh, en implementar esa parte de front office, eh, y, y hacerlo utilizando metodologías ágiles y herramientas ágiles. eh, pero el reto es que ellos se apropien del concepto y que si tienen algo ya trabajado en eso, partiendo de eso, se vayan construyendo su modelo de gestión. Eh, el reto es cuando nos fijamos una meta de $300,000, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo hacer una estacionalidad mes a mes y cómo hacer ese plan comercial y cómo empezar a entender que existen otro tipo de acciones más allá de las acciones tradicionales para captar oportunidades, para captar leads y poderlos trabajar sistemáticamente. Entonces ahí, Hay- eso es un común denominador. Casi ninguna compañía hoy tiene claro eso o lo tiene implementado con las herramientas modernas. Hay emprendedores jóvenes que eso lo entienden claramente y eso no lo sufren, pero la mayoría de las empresas que hemos asesorado están en esa transición. Venden, pero no tienen, no controlan, no tienen una estrategia comercial clara y no tienen esa combinación entre lo que es estrategia de negocios, objetivos estratégicos y operativizarlo en el día a día para lograr un resultado en ventas y un resultado económico, O sea, que es más ahí es donde tú, a ver, volviendo un poquito a recapitular lo que mencionas. Por lo tanto, entonces, cuando ya se les presentan a los dueños, a los directores, un plan de trabajo, la mayor dificultad que tú has estado viendo es salirse de lo rutinario y lo que están acostumbrados y empezar a incorporar sistemas o métodos más rápidos o ágiles que tú sí, les puedas proponer, pero ese cambio, esa transición, es donde batallan, ¿verdad? Dices, más o menos, sí, ¿no? sí. Y sobre todo, Sergio, es lograr que ellos se apropien de una modelación. Cuando Sí. logramos que ellos entiendan el modelo de gestión y desarrollen uno propio partiendo de lo que tienen, porque si no sería muy simple decir, ah, tú necesitas un CRM. Ah, bueno, sí. Ajá, Pero digamos, es cierto que lo necesitan, pero ven, ¿qué es lo que se puede hacer con un CRM? Y ven, lo hacemos. Ven, fijemos una meta. ¿Qué vamos a vender en noviembre? ¿Cuál es el mix de la venta? ¿Cómo vas a lograr esa venta? Ah, bueno, tienes ajá, unas ofertas que pasaste. Ah, bueno. ¿Cuántas ofertas tienes pendientes de elaborar? ¿Cómo es ese paso a paso de la venta? ¿Cómo gestionas tus vendedores? Entonces empiezas a tener más control, las cifras, el trabajar día a día, semana a semana para lograr el objetivo, el hacer la planeación previa. Empiezas en una filosofía donde tienes más control y la mayoría de empresarios encontramos que ven todavía como un crecimiento orgánico, un azar, eh, que también son muy exitosos y les da un poco miedo ir al detalle, pero es ahí, me uno al comentario que haces, esa ventaja competitiva no es sostenible. ajá. Hay que pensar que eso está en riesgo, que eso bueno que tengo hoy lo están copiando 10 o ya surgió algo que me va a reemplazar en un mes. Entonces, si yo tomo conciencia de eso y trato de innovar y preservar, innovar en cuanto a incorporar nuevas ventajas, innovar en mi oferta, innovar en la propuesta de valor, ahí es donde logramos que el empresario tenga mejor control y pueda tener un mapa de ruta de fortalecimiento mucho más razonable para que no se pierda en un solo tema, sino que al final tenga un negocio ganador, con un modelo de negocio ganador, con una propuesta de valor que se adapte, que evolucione. eh, y es ahí donde está el gran reto en lo que hacemos. Eh, cada empresa es distinta, cada empresa tiene una historia diferente, pero todas, siendo unas más exitosas, otras menos, están en el mismo reto. Todo cambió. La tecnología toca por todos lados. ¿Es un tema solo de tecnología? No, es un tema de estrategia. ¿Qué es lo que quiero hacer? Es un tema de conocer cómo la tecnología puede ayudar y luego definir un cómo. Y en general el cómo habla de que el empresario conozca de métodos, conozca los conceptos. Entonces, y la labor nuestra es un poco llevarlo en ese paso a paso y mostrarle los beneficios ¿de Ok. acuerdo? Háblame de eso un poquito. Lo que acabas de decirte me gustó mucho. Háblame del rol de nosotros, conociendo la situación externa
y conociendo también aparte la forma como él te presenta y se presenta ante ti como un director y que ya lo empiezas a conocer, después de 2 o 3 reuniones, tú ya puedes identificar, tocayo, a él, qué tipo de persona, qué tipo de empresario, qué tipo de profesionista es y cómo él toma los retos, cómo aborda sus trabajos, sus estrategias, cómo maneja su gente, te das cuenta. Entonces, ¿cuál es ahorita volviendo al tema nuestro? ¿Cómo es que tú, tocayo, tú, Sergio, conociendo ese escenario, cómo haces el approach de todo eso? ¿Cómo trabajas tú eso conociendo esa situación? Hay que escuchar mucho, hay que hacer un ejercicio donde él vende su emprendimiento, su negocio, empezar un poco a hacer el barrido del check del éxito en los diferentes componentes de estrategia, gestión de talento, eh, procesos, tecnología, en fin. Eh, y, y empezar a ver dónde están las brechas. Esas brechas, el secreto es ponerlas en evidencia sobre la mesa, ¿sí? Y mostrar cómo si las superamos y las hilamos dentro del marco de una definición estratégica, él va a tener el control que está reclamando. La, 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 perdóname que está sonando acá el dispositivo que no debe sonar. Entonces, en ese sentido, nosotros logramos ponernos en el lugar del empresario. Ese es un poco el secreto. No, es entender cuál es su historia y por qué vino a nosotros. Ellos llegan con una expectativa y debemos, más allá de lo que nos da nuestro diagnóstico inicial con nuestra aplicación, entrar a entender a la persona, su trayectoria, su historia y cuál es ese reto que se tiene hoy. Que tiene hoy. Y al entender ese reto y empezar a visualizar como esa solución, basado en nuestra experiencia, basado en los métodos que conocemos y con las fórmulas que tratamos de impulsar, encontramos un cómo específico para esa compañía. Entonces, eh, y la idea es, como tú nos has explicado muchas veces, es que después de 10 semanas haya un cambio que llegue para quedarse y haya ya un resultado. Y ahí es donde está el secreto. O sea, sí hay que escuchar, hay que tomar un tiempo, pero empezar poniéndonos en el lugar del emprendedor, eh, proponer tareas para hacerlo crecer. A veces eso es más rápido, a veces es menos rápido, porque puede haber desafíos un poco más complejos, pero en cuanto ellos compran ese mapa de ruta, sucede el milagro. Ya A mí sé, ahí aparece el hay milagro. emprendedores. Sí, sí, sí. Más o menos, Hay emprendedores que la primera vez que yo hablé con él, esto no parece que conozca mucho de muchos temas. Y 2, 3 sesiones se sueltan y te sorprenden porque sí, tú sí. le, tú le pides una tarea y él va a hacer tres. Sí, no, fíjate, Porque acabas de decir algo muy interesante que sucede, yo lo platico incluso cuando estamos en el proceso de prácticamente cerrar con algún cliente. Hoy cerramos con uno, ayer te puedo decir que para mañana cerramos otro, pero hay una parte que yo les comento a ellos, y tú dime qué piensas, es la pregunta que viene ahora, es, ¿dónde ocurre el milagro? Yo les digo a ellos, es que va a haber un milagro más o menos en la etapa, en la semana 3 o 4, les digo yo a ellos, porque la metodología que tenemos nosotros es trabajar contigo muy preciso, muy objetivo y pensando en el corto plazo, en lograr resultados a corto plazo. Entonces el milagro empieza a darse más o menos entre la tercera y semana o la cuarta semana. ¿Tú cómo ves eso? sí, depende mucho de cuál es el gap que identifiquemos y cómo hacemos que coincida con la expectativa que tiene, porque a veces también nos ha pasado, él tiene una expectativa, pero si no Ya. resuelve el gap de fondo, no va a poder trabajar lo No, que no, se quiere. les tiene que decir, oye, espérame, Eso. no estás Ah, en condiciones para lograr ese propósito que tú eso. mencionas. Entonces hay que sentar las bases para poder construir por capas. Sí, Ese es el concepto. Eh, hay que volver los managers en cuanto a decirles, tú estás acá para hacer que las cosas sucedan. Eso es ser gerente, eso es ser manager. Ok, exacto. pero hay que soñar. No puedes estar cómodo porque vendiste $100,000.
En realidad hasta aquí llegaste, eso es lo que quieres, o para estar ocupado haciendo algo que te gusta y de paso pues ayuda a hacer el mercado, ayuda a comprar a pagar el arriendo, etcétera. No, eso se vale soñar, se vale fijar objetivos, se vale definir un cómo, pero luego, ¿qué fortalezas tienes y en qué debes trabajar y construir? Cuando ya tengamos la base de la casa, pueden pasar, puedes empezar a trabajar de pronto lo que a ti te parecía que debía ser la prioridad. ¿Sí? Ahí mismo, tú como persona que apoyas al gerente, al director, ¿en qué momento tú, como persona externa que le estás ofreciendo tu ayuda y que lo estás guiando, en qué momento tú, Sergio, sientes el gusto, sientes la pasión de apoyar como apoyador? ¿En qué momento te llega a ti esa inspiración y te motivas a seguirle ayudando? A veces desde la primera sesión, porque a veces sucede que logras determinar el mapa de ruta desde el primer instante. Cuando logras entender dónde están, cuando logras entender cómo es la persona, como la realidad del negocio. No, no siempre es así porque el empresario no siempre es tan abierto desde el comienzo. La confianza la vas ganando. Eh, pero la magia sucede cuando, insisto, cuando tú pones las tareas y siempre llegan con la tarea hecha y con más. Y tú Ajá, tienes que esforzarte para entonces subirle el reto. ajá. Esa es lo que yo llamo la magia. Y eso es muy agradable porque te permite entonces entrar con mayor profundidad a detalles o cuando él ya llega aplicando la metodología que le propusiste y llega a hablar de su problema y hace un autodiagnóstico y quiere que lo valides con él. ¿Sí? Okay. Eso eh, sabes que lo estás impactando cuando él dice, hice eso que tú me propusiste hace 2 sesiones y funciona. Bueno, a Con, ver, con, ahí te quiero hacer una pregunta muy importante en ese punto que acabas de mencionar. ¿Dónde sucede o cómo se genera de parte del cliente hacia ti, hacia nosotros, el compromiso de aceptar y de hacer lo que tú le estás pidiendo? nosotros planteamos que hay acciones de corto plazo que ellos deben tomar y le reclamamos que las hagan. Unas son más sencillas que otras. Por ejemplo, renovar todo el sistema de gestión en cuanto al resultado de las ventas, a la facturación. Entonces tú das una indicación y ellos transforman el informe y ya puedes mostrarles que van a poder hacer una mejor gestión y un control de la ejecución, etc. Eso es, digamos, algo básico. Pero lo más interesante es decir, bueno, vamos a fortalecer el equipo comercial, porque si tú no tienes un multiplicador comercial, ven, definimos el perfil, mira que un vendedor moderno tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, tiene que haber una estrategia digital, tienes más nada. Y, y sin que tú le digas nada, en 2 sesiones aparece, ya lo contraté. Ándale. O ven, me lo ayudas a entrevistar porque quiero que arranque el 1 de diciembre. Y ahí eh, lo que siempre hacemos énfasis es, entre más rápido pases del concepto a la acción, mejor. Y eso sucede cuando él se convence que el mapa de ruta marcado y el consejo que hemos dado es lo que él necesita. Y ahí ya él va solo, él va solo. Y en realidad creo que muchas veces ellos, lo más ágil se da cuando lo que nosotros recomendamos coincide con algo que ellos han estado pensando en algún momento, Ándale. pero que Eso, nunca se habían atrevido a hacer. hay muchas cosas que en el camino vas descubriendo tú como apoyo de ellos, que ya habían pensado o que algún día habían imaginado o incluso probablemente se lo tenían por hacer, pero no lo habían hecho. No No lo lo habían habían hecho. hecho o lo curioso es que sabiendo que era importante, no lo habían realizado porque no tenían tiempo, Correcto, ¿verdad? porque están son polivalentes, hacen de todo, entonces, y bueno, no, se quedan en esa etapa del pionero, del emprendedor pionero, que tiene como que sentir todas las etapas del negocio, todos los detalles, pero no dan el salto de volverse manager y crear algo que sea
que crezca, que sea sostenible, que sea, tenga un resultado económico, que puedan, si quieren, vender más adelante un inversionista, en fin, tener eso, ir más allá de demostrarse que pudieron montar algo, pero hay que decirles, déjalo crecer, déjalo que se deje de ser un piloto, eso pasa. Ves pequeños negocios que tienen mucho potencial, pero él no lo deja crecer. El enemigo más grande es el propio Sí, emprendedor. exacto. Eso pasa. Entonces, yo creo que en cuanto nosotros hablamos en esos términos estratégicos y los obligamos, los invitamos a trabajar con un orden, con un mapa de ruta, eh, y ellos van comprando las ideas y vamos construyendo, llamemos en ese mecano, sucede la magia, sucede la magia. Fíjate que hay unos puntos que te quiero también preguntar que tienen que ver con el momento en el cual el empresario toma la decisión o debe de tomar la decisión de aceptar ayuda externa. Porque varias empresas, como tú seguramente lo habrás vivido también, han estado como que sí, sí entro, sí voy a pedir ayuda, sí voy a contratar a un experto, pero así han llevado 3 o 4 años y no han logrado tomar la decisión de iniciar y hacerlo. ¿Tú qué mensaje les darías, les dirías, les mandarías a ellos? Hay que hacerlo. El mundo va muy rápido. Si yo soy consciente de una brecha o de una debilidad o de una oportunidad de mejora, y no reconozco mi limitación para compensarlo, resolverla, eh, voy a perder posición y voy a estar en peligro de desaparecer. El mercado ahora es cruel, la competencia es cruel. Eh, y hay temas, eh, hay que vencer esa resistencia al cambio, hay que vencer ese... en nuestra experiencia, yo creo que cuando nos han abierto la puerta y les hemos mostrado el cómo, yo creo que ellos se vuelven mucho más receptivos para invertir en consultoría y sobre todo hacerlo de una manera práctica. Es decir, eh, eh, traigo un consultor y sé para qué lo traigo. Y eso es importante que el gerente, el manager lo sepa. De esa manera puedo acotar los costos, de esa manera puedo buscar el máximo impacto. eh, y en ese sentido, nuestro rol debe ser un poco también ilustrar ese tipo de cosas. Eh, y ahí es donde está el secreto. Eh, en mi experiencia, el desafío principal es lanzarse al agua para el empresario, pero una vez ve los beneficios y una vez el cómo trabaja la metodología For Advice, yo creo que es difícil que no vuelva, porque sí es muy práctico, porque sí es una forma de acceder a todo un know-how, de una experiencia de los consultores y, y nosotros ponemos esa experiencia al servicio, pero también aprendemos de, y esas experiencias cruzadas de los diferentes tipos de emprendedores con los que trabajamos nos enriquecen para seguir ayudándolos más. Eh, las metodologías en el fondo son las mismas, lo que hace diferente es cómo se aplican y las herramientas de tecnología con las que se aplican. Pero el reto de decir dónde estoy, a dónde quiero llegar y cuáles son mis objetivos, es una definición estratégica básica y es la misma ha sido la misma hace 50 años. Entonces, No ha en ese cambiado eso. sentido, no ha cambiado. Eso, Es lo mismo que el ejemplo de cualquier marinero que se pone en el mar, se sube a su barco o a su barca y define claramente a dónde va, qué tiene que llevar y quién lo va a ayudar a llegar. Eso uh-huh, no ha cambiado desde hace más de 200, 300 años. no, y esa parte es fundamental porque muchos la olvidan, ¿sí? Entonces, y lo otro es que las fortalezas que tienen al no formalizar la estrategia y al no hacer ciclos de reflexión estratégica y tener una modelación estratégica más ágil, los pone en peligro, porque la competencia lo hace y la competencia es capaz de detectar un direccionamiento del mercado muy rápido y reenfocar su modelo de negocio y su propuesta de valor muy ágilmente. La Y competencia no perdona, eso, no te exacto. perdona. Y el empresario, muchos piensan que erradamente, eso no, eso lo hacen las grandes corporaciones. No, no.
Mira, seas una... es, es como los partidos de fútbol o de béisbol o de cualquier deporte. Si tú no estás fuerte en lo que quieres y cómo lo vas a hacer para ganar el juego, tu Ujú, competidor no te va a perdonar y te va a ganar. claro, es así. Y hoy las oportunidades surgen y son para las que estén en capacidad de tomarlas. Entonces, eh, tú lo dijiste, esos elementos de diferenciación, esas ventajas competitivas se pierden hoy mucho más rápido. Mucho Y más rápido. construir nuevas debe ser algo que esté como en el ADN de las empresas, o sea, la famosa innovación. eh, y sigue habiendo el reto típico de la empresa, es atraer, retener al cliente y lograr que nos referencie. Ese desafío básico de la venta, de colocar al cliente en el centro, cautivarlo, retenerlo, crecer con él, alinearnos estratégicamente, sigue siendo más vigente que nunca. Muy Lo que bien. está cambiando son los cómo. Si yo no uso medios digitales, si no tengo una estrategia digital, sea para clientes finales, empresa, consumidores o clientes, empresa, y si no manejo los conceptos y si no hago la tarea, estoy en peligro. Sí. Oye, bueno, ahora dime una cosa, dentro de lo que tú observas del trabajo que nosotros llevamos a cabo con nuestros clientes, nosotros mismos también como empresa, como compañeros, como colegas, como grupo, como equipo, tenemos que hacer ajustes y tenemos que mejorar. Viene el año 2024 ya a la vuelta de la esquina. Nosotros tenemos que hacer nuestra propia reflexión. Y entonces, en esa reflexión, yo te pregunto, ¿qué cosas has visto que nosotros como organización, como equipo, tenemos que mejorar? Sí, todos los consejos que damos a nuestros emprendedores hay que aplicarlos en casa. Eh, eh, yo creo que básicamente hay que trabajar mucho la reflexión de modelo de negocios, propuesta de valor, eh, conocer el perfil de nuestros clientes, caracterizarlo, lo que los americanos llaman el buyer persona, y trabajar en lo que es el journey del cliente, que son conceptos que cuando uno la primera vez lo escucha piensan que son un poco etéreos de marketing digital y cosas así, como para otra generación, pero en realidad lo que nos están diciendo es, si, si, si todos los servicios y productos se están buscando por acá, ¿cómo está nuestro posicionamiento como empresa acá? ¿Y cómo le estoy facilitando la vida al que está buscando por acá? Y aunque es cierto que conviven diferentes generaciones y diferentes clientes en diferentes grados de madurez, todos somos hoy más digitales que nunca y todos debemos tomar conciencia de esos conceptos. Entonces, al caracterizar mi cliente y trabajar en una digitalización del embudo de ventas, voy a poder ser mucho más ágil y a menor costo vivir todo el ciclo de la venta. Entonces, eso suena un consejo muy genérico, pero si uno revisa lo que nosotros hacemos, cómo lo estamos haciendo hoy y cómo teóricamente lo deberíamos hacer, ahí es donde van a surgir las oportunidades de mejora y los factores de multiplicación. Eh, y obviamente el reto es montemos, tomando en cuenta estos ingredientes, montemos un embudo de ventas que con unos indicadores y que nos permitan, trabajándolos, cumplir nuestros objetivos. Pero todo pasa por lo mismo, es cómo consigues leads. Ok, una pregunta también interesante, aprovechando tu experiencia en esto, tiene que ver con por qué los clientes nos deben de, a nosotros de elegir como sus consultores. Porque ¿Por qué ellos nos eh, dicen ustedes son? no, yo creo que es una forma ágil de acceder a consultoría de calidad personalizada a la medida, práctica, del diagnóstico a la solución en el tiempo más corto posible, ¿sí? Ok, Con los tiempos de hoy, con los mejores profesionales. Hay un grupo de profesionales excelente que combina y que sigue aprendiendo, insisto, el concepto, yo llevo ya varios años haciendo
teleconsultoría, llamémoslo así, por proyectos que me han invitado. Y, entre otras comenzaron en la pandemia, ¿no? Y ahí es donde lo que hablábamos de los comunes denominadores y de la angustia del emprendedor. Entonces, en ese sentido, es una combinación de la experiencia con métodos modernos y tecnología, eh, y colocándonos en el lugar del emprendedor. Eso es lo que aplicamos como For Advice, eh, con humildad, con humildad, escuchando, porque, insisto, las realidades son distintas. No se trata de vender una receta única. ¿No? Eh, cada empresa tiene una historia distinta, tiene unas fortalezas, tiene unas debilidades, tiene unos retos. Hay retos comunes. Lo que te digo del front office es un reto común. Y ahí incluso uno podría ser un poco simplista. Tienes que sí o sí tener un CRM porque es la gestión de la relación con el cliente. Entonces, ¿dónde está tu listado de clientes? Muy bien. ¿Qué tanto conoces a tu cliente? El ¿Qué perfil tanto del con cliente, es el decir, perfil? Y no solo eso, si Sergio Lopera es un cliente, ¿cuál es su historia conmigo? ¿Sí? ¿Qué me ha comprado? ¿Qué información le he hecho llegar? ¿Qué tan sensible es a mis campañas? ¿Si viene a los webinars? ¿Sí? ¿Si viene a las charlas? ¿Qué temas le interesa? ¿Sí? Porque lo cierto es que la consultoría, y ahí te estoy contestando más en detalle, se cierra en un face to face, o sea, la venta se cierra en un face to face. Entonces, no es, la meta, cuando vendes un servicio, salvo que sea algo un poco más banalizado, como estamos vendiendo un poco conocimiento y esto, el decisor quiere hablar contigo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, todo ese ciclo y todo ese trabajo de encontrar la forma más efectiva para captar oportunidades y gestarlas, es donde está el factor de multiplicación y complementarla con acciones que nos permitan nutrir y hacer crecer eso. Entonces, el reto está en que la gente entienda que un CRM y automatizar no es algo para hacer un piloto porque lo leí en una revista o estuve en una charla sobre eso o porque Sergio lo dijo en un webinar con Sergio Garrido. No, es el convencimiento de que o lo hago así o no sobrevivo. es un punto muy importante lo que acabas de mencionar. Hay aspectos que ya ni siquiera para los empresarios son tema de que si lo consideras o no. Es que es un must, como dicen los americanos. Lo tienes que hacer sí o sí, ¿verdad? Es una necesidad competitiva. Es un must, es una necesidad competitiva. Piensa en un emprendimiento en Estados Unidos. El tipo no duda un minuto en alquilar un CRM desde el día uno Sí, y consigna. sí. Y él sabe que hay un embudo de ventas. Él sabe que sus clientes están no solo los accede por mensajes SMS, por WhatsApp o por correo electrónico o por redes sociales. Él sabe que ya una herramienta, tú ingresas Sergio Garrido y el CRM dice, este es el perfil de LinkedIn. Estas son las redes de Facebook. Y Y tú cada ya vez más, decides, y tú ya decides si te vuelves seguidor y empiezas una interacción con él. Y eso es una presencia omnicanal. Y tú defines el tipo de acción. Y al poderlo hacer uno a uno, con la ayuda de la automatización, el resultado es fantástico. ¿Qué es lo que le pasa al empresario? Es que quizás lo medio entiende, pero no tiene claro el cómo. Y a lo mejor piensa que son una inversión muy grande o que tengo que ir a una agencia digital o que se volvió un tema, ¿no? Y todavía se resiste, ahí esa es la otra parte de todo esto que hacemos, es como la resistencia al cambio, ¿no? O sea, me resisto, no, yo todavía con mi método acá en Excel puedo hacer la cosa, eh, estás perdiendo el tiempo, realmente si tú ingresas al CRM y instantáneamente tienes 15 beneficios porque lo haces en automático, te da una ventaja enorme. Y si vas registrando todo el historial, tienes una ventaja. Voy a hablar con Sergio Garrido, que es el que le quiero vender algo. Ah, bueno, él estuvo en la última charla. ¿Cómo te pareció la charla? Ya incluso romper el hielo es más fácil. no, ya entraste en contacto y ya tienes la puerta abierta. Eso Exacto, es, exacto.
Sí, ¿verdad? Y esto que he dicho es un común denominador para todas las empresas. Es correcto. Muy bien. Oye, ya para ir terminando, no sé si Valeria o Paulina tengan alguna pregunta que quieran hacerle aquí a don Sergio. Sí, hola Sergio, buenas noches. Muchas Hola gracias por Paulina, todos ¿cómo tus... estás? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias a ti. Qué Bien, gusto bien, saludarte. lo mismo digo. Sí, es una, digo, la verdad es que creo que ha sido muy enriquecedor todo lo que nos has compartido, pero es una pregunta, pues ahora sí que un poquito más como personal hacia ti. ¿Qué es lo Sí, más, digamos, como enriquecedor o lo más bonito de ayudar a las empresas? yo creo que es ganar amigos y acompañarlos en los logros, ¿sí? Es eso. Creo que muy contadas excepciones siempre han quedado grandes amigos porque hemos logrado identificarnos con ellos al ponernos en el lugar y sobre todo eso de romper el hielo y lograr que la reunión se vuelva como una charla donde sentimos que todos ganamos. Entonces, la satisfacción del consultor es ver que su cliente logra la meta que nos fijamos y, y que logró la apropiación de las metodologías que nosotros le propusimos y que va a quedar con unas herramientas que van a garantizar su futuro. Entonces, sí, cuando tú ganas un amigo y logras que él llegue a su meta, es la satisfacción más grande. Otra pregunta, Padrísimo. Muchas otra, gracias. otra pregunta, Paulina, Valeria. Valeria está por graduarse ahora en este mes de diciembre y Oh, qué probablemente bueno. tenga inquietudes muy interesantes como recién egresada. ¿Qué preguntas tienes, Valeria? Bueno, pues primero felicitarlo por su trayectoria, ¿no? Sí es muy, le sabe, ¿no? Por decirlo de manera coloquial. Pero pues mi pregunta, ¿cuál puede ser? Denme un momentito. La traes por escrito, ¿eh? O sea, va a estar difícil. La estuvo pensando. Y si ya se tardó, quiere decir que está difícil, ¿eh? Eh, si ha tenido eh, ¿cuál ha sido su mayor reto al dar una consultoría? O sea, alguna situación que sea muy difícil, pero pues claro, la ha llegado a sobrellevar y tratarla de la mejor manera, ¿no? Sí. No, claro, la consultoría tiene también sus tragos amargos, ¿no? Eh, lo más difícil es cuando, a pesar de toda la buena voluntad y todo el entusiasmo, encuentras que el cliente no es muy receptivo, ¿sí? Eh, y a veces pasa, ¿no? Eh, yo creo que tú no puedes ayudar al que no quiere ser ayudado. eh, y hay de todo. Hay perfiles de personas que te dicen muchas gracias por ayudarme, excelente, pero entonces, y son personas que de pronto por la experiencia que tienen o eh, nunca están satisfechas. Entonces, pasa. Eh, hay días mejores, pero siempre encuentras una forma de cumplir el objetivo. Yo creo que sí es muy importante que se declaren claramente las expectativas y que se armonicen, ¿no? Una cosa es la expectativa que trae el cliente, otra cosa es la realidad de lo que necesita y que esas dos cosas se crucen para que en las 10 semanas logremos, si no resolver toda la dimensión, por lo menos sentar las bases y resolver unos cuantos temas y que haya conciencia de que eso es lo alcanzable. Ese es el otro tema. Entonces, nada, hay unos más fáciles y otros más difíciles desde que toda la vida que llevo de consultor, siempre hay un quejoso o hay alguien
que no sale contento, pero lo que hace que valga la pena es que la gran mayoría sí salen contentos. Entonces, es ahí donde está. Pero el reto nuestro es no caer en la tentación o en la trampa de esos, sino escucharlos y con mucho pulso firme eh, insistir en nuestra recomendación de lo que es prioridad y, y aventurar también un cómo respecto a la expectativa que tenga, pero muchas veces eso sucede porque no quieren trabajar sobre las bases para ir, sino que menosprecian eso que yo llamo los cimientos y quieren ir a los pisos superiores sin construir los pisos inferiores. Entonces, eh, pero, pero, pero nada, ese es el reto del consultor. Muy bien. ¿Alguna pregunta más, Paulina o Valeria? Porque Damaris no está, ¿no? No. Muy bien, yo te tengo una pregunta ya para terminar. Sí. ¿Cuál es la ventaja que tenemos nosotros para poder ayudar a una persona que nos dice, acepto tu apoyo? ¿Qué ventaja tenemos nosotros ¿Qué ventaja tenemos? para poder hacerlo, para poder lograr hacer eso? No, digamos, la posibilidad de ver eh, con nuestra trayectoria y con la interacción con diferentes tipos de empresarios en diferentes países, tener una visión muy enriquecida y ponerla al servicio de esa persona. Entonces, yo creo que es un beneficio oculto, bueno, no tan oculto, yo creo que lo podríamos hablar, es una experiencia multicultural. Mucho de esto es de polivalencia, de conocer de muchos temas, ¿de acuerdo? La consultoría hoy es excesivamente especializada, está un poco revaluada. Él es súper experto en una cosa. Ah, No, el empresario requiere alguien que tenga una visión mucho más integral, mucho más, eh, y que pueda manejar todas las piezas del mecano, aceptando que puede haber temas que de pronto requieran una profundización más técnica, pero en general la posibilidad que tenemos de interactuar con diferentes tipos de proyectos, de empresas y, y hacer evolucionar nuestra visión metodológica a medida que construimos con el cliente. A mí me ha pasado que hemos construido algunas herramientas para ciertos proyectos y quedan también que las replicamos fácilmente para otros. Y sí. eso, y tú sabes bien que en esta consultoría de 10 semanas, de 10 horas, eso es clave. Poder como consultores utilizar esas herramientas. Eh, yo hice muchos años consultoría, o hago todavía consultoría estratégica, que es muy a la medida. Y una de las cosas que uno siempre añora es que todas esas metodologías que uno desarrolla, herramientas, pues las pudiera replicar más veces. Y no siempre es fácil. En el caso de la consultoría de Foradvice, sí noto que eso sí es posible, porque hay comunes denominadores y porque nosotros poniendo también la meta de plantear herramientas simples que le permitan a ellos hacer la tarea y de pronto ir a la profundidad del problema y entrar luego a discutir con nosotros, facilitarle al hacer la tarea para luego que nos concentremos en la hora de asesoría en ir al detalle. Eh, entonces ahí está un poco el secreto, Sergio. Muy bien. Pues muchas gracias, Tocayo. Ya se nos pasó un Bueno, poquito el tiempo. Ya te pedimos un poquito de más. Ha sido un gusto enorme, tremendo, un orgullo conocerte todavía un poco más y además compartir contigo este momento. Estoy seguro que nos has dado muy buenas reflexiones para nosotros tomarlas, aplicarlas, estudiarlas y luego con esa información hacer mejores propuestas. sí, Muchas gracias por todo. en ese reto estamos de ayudar a los empresarios, emprendedores hoy y en este entorno. Y bueno, estamos entrando a unos retos más complejos de sostenibilidad, todos los temas ambientales, todos los temas de salud y seguridad en el trabajo, que tú sabes que están ahora demandando cosas y con los que hemos hecho ya proyectos. Entonces, no, qué bueno
seguir en esta senda y gracias por invitarme a participar. No, gracias.